Vamos a dar inicio a la jornada de este día. Hoy van a exponer los grupos 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Verdad? Esos son los grupos que van a exponer. Les vamos a pasar lista. Ya son las 6:30. Ya se está grabando la clase. Voy a pasar lista. El grupo 6, José Alejandro Merlos. ¿No se encuentra José Alejandro Merlos? Presente, licenciado. Presente. Presente. Vaya, perfecto. Le vamos a poner la P aquí de presente. Oliver Arnoldo García. Presente. Presente. Vaya, Sí. perfecto. Vamos a ver, después vamos con Beatriz Margarita Valencia Hernández. Presente, Lic. Beatriz, ¿verdad? Sí. Vaya, perfecto. Luego tenemos a Evelyn Vanessa Andrés Godoy. Presente, Lic. Presente. Vaya, vamos a ver quién sigue. Alexander Ernesto Escobar Portillo. Presente, licenciado. Presente. Luego tenemos a Brenda Ivonne Oviedo Castellón. Presente, Lic. Presente. Luego tenemos a Monje Colocho Adaluz. Presente, Lic. Vaya, no me falta nadie, ¿verdad? Todos completos. No, todos estamos. Vaya, perfecto. Vamos a guardar aquí. Vale. Entonces, el grupo 6 va a exponer grupo 6, requisitos para suceder, dignidad e indignidad, grupo 6. ¿No? Vale, ¿quién va a exponer? Escobar Portillo, licenciado. Escobar Portillo, quiero ver. Alexander Ernesto Escobar Portillo. Sí, licenciado. Vale, son las 6:32. 6:47 inicia la exposición. No, perdón. 6:47 va a terminar la exposición. 6:32 inicia. Comienza. Perfecto. Bueno, tengan todos muy buenos días, compañeros, licenciado. Este día nos corresponde como grupo número 6 dar a conocer matices y precisiones sobre el tema que se subsume en el tópico también de requisitos para suceder. El tema sería en este caso la dignidad e indignidad. Pues bien, en el artículo 962 en delante de nuestro Código Civil, veremos cómo está plasmado lo que es la dignidad y la indignidad. Vamos a hacer una acotación en cuanto a que la dignidad y la indignidad en todo caso debe de ser declarada judicialmente, es decir, que la indignidad solo vale por medio de una declaración judicial, ¿verdad? No puede decirse, vamos a decir en lenguaje común, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, puedo alegar contra mi hermano que no es digno porque un día le dijo un par de palabras incorrectas a mi mamá, por así decirlo, ¿verdad? Sino de que ya se establecen causas precisas en el Código Civil bajo el cual podemos alegar que una persona es indigna. Bueno, vamos a pasar ahora a analizar los puntos en específico del tema. Lo primero que se nos dice es que toda persona es, de modo general, digna, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, a esto queremos hacer unas precisiones que para que una persona sea digna de suceder, primeramente debe de ser un familiar, ¿verdad? En este caso, que tenga un vínculo consanguíneo, también puede darse incluso, ¿verdad? Que tenga un vínculo por afinidad y que por esto el causante decida por X motivo heredarle o darle algún legado. Sin embargo, esto debe de ser perfectamente determinado en el contrato de testamento, ¿verdad?
Entonces, bueno, pero la ley así nos lo dice, que de modo general toda persona es capaz de suceder, ¿verdad? Y que, por así decirlo, la dignidad se entiende en contraposición a la incapacidad. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley solo dice que toda persona es digna, pero para entender que una persona sea digna es necesario también conocer la indignidad, ¿verdad? Y cómo la ley lo plasma a modo de que podamos tener una cuestión más clara. Bueno, vamos a hacer una lectura, ¿verdad?, de lo que queremos en esta exposición, y es precisamente el objetivo, ¿verdad?, que sería indagar sobre la dignidad e indignidad como requisito de la sucesión, dimensionando su asidero legal, así como los principios, características que posee ese requisito de la ley para la aplicación de los patrimonios en un testador. Otro aspecto que es importante a recalcar, ¿verdad?, más allá de la capacidad o de lo que dice la ley, si una persona puede o no suceder por dignidad, vamos a decir que es necesario también que exista la persona, ¿verdad? Ya que también en el artículo 963 y siguientes se nos dice de que es necesario que la persona exista, ¿verdad? Y en todo caso, que sea posible su existencia, aunque vamos a referirnos al artículo número 1, inciso segundo de la Constitución de la República, que nos dice que la persona tiene, en este caso, capacidad de goce desde el instante de la concepción, ¿verdad? Aspecto muy importante, porque alguien puede decir, bueno, ella está embarazada y el niño no ha nacido, pero ¿cómo es posible que mi papá, por ejemplo, le quiera heredar tal y tal cosa? Es posible, claro que es posible, porque la Constitución protege esa capacidad precisamente, ¿verdad?, como atributo de la persona, que es el patrimonio desde el instante de la concepción. Aspectos que queremos lograr en específico: identificar los fundamentos de derecho sucesorio, como ya lo vamos expresando, ¿verdad?, los artículos que son base, también establecer las causas, como ya las vamos a ver seguidamente, y conocer los efectos jurídicos, que sí lo hay, claro que sí. Permítanme. Pasemos a la siguiente lámina, compañero, por favor. Ya el aspecto netamente del tema. Bueno, como ya un poco nos referimos, ¿verdad?, al aspecto de lo que define la ley como dignidad, y aspectos que son necesarios como la existencia, ¿verdad?, como el hecho de tener un vínculo como el causante. También vamos a referirnos a que cuando estamos hablando de la dignidad e indignidad, bien puede darse, ya sea en una sucesión testada o intestada, ya que en cuanto que exista un testamento, bien puede darse la acción, ¿verdad?, que alguien sienta el derecho, ¿verdad?, tenga la convicción de que efectivamente alguien no es digno, y a pesar de que haya testamento, busque declarar la indignidad. Igualmente, la indignidad también. La ley, el artículo 965, nos dice de que hay causas en específico por las cuales una persona puede declararse indigna. Una de ellas sería cuando, por ejemplo, una persona ha cometido, bueno, en este caso debe de ser alguien que tenga un vínculo, ¿verdad?, como ya dijimos, consanguíneo por afinidad, haya cometido, en este caso, un delito, en este caso un delito en contra de la vida, por ejemplo, el homicidio en la vida del causante. Esta persona que ha cometido tal acto antijurídico, está plasmado ahí expresamente en la ley que es indigno a suceder.
es un caso bien específico, ¿verdad? Luego lo otro, también otro caso que nos menciona la ley es que será indigna una persona que haya cometido algún delito, digamos, no un homicidio, pero algo sí similar, que haya atentado contra la vida bueno, como ya dijimos, no específicamente de la vida, pero por lo menos de la integridad física del causante. Otro aspecto también que se nos señala es que sería indigno una persona también que vio la necesidad, por ejemplo, de prestar auxilio, de prestar asistencia. Generalmente una persona cuando está en los años pues ya bastante avanzados de su vida y a veces pues necesitan de una persona, ¿verdad? De un hijo, de un sobrino, etcétera. Entonces, alguien que ve esa situación de necesidad en el causante y que no le prestó asistencia y que esta asistencia nos dice también tanto la doctrina como el Código Civil debe de ser oportuna, ¿verdad? Debe de ser en el momento adecuado y no posterior, no diferirla, ¿verdad? O sea, no postergarla. Entonces, ese sería otro aspecto. Luego también se nos dice de que una persona que haya, por ejemplo, ocultado el testamento para aparentemente, ¿verdad? Creer que él puede salir beneficiado y generar como cierta, como estar antes, por así decirlo, de los demás, ¿verdad? O estar mejor preparado que los demás llamados a suceder. Eso pues también se lo declara la ley como una persona indigna, ¿verdad? También el hecho de hacerle creer al causante de que puede heredar. Vaya, por ejemplo, si yo le digo a mi mamá de que yo voy a aceptar la herencia que le puede brindar a mi hermana, por ejemplo, que tiene una discapacidad física, mental y todo esto, pues automáticamente yo soy indigno, por así decirlo. ¿Por qué? Porque he hecho una promesa, podría ser escrita y ahí se empeoran las cosas también. Es algo que no es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley declara en este caso indignos al impúber, declara indigno también al incapaz y al sordomudo. Ahora bien, el incapaz, en este caso, generalmente debe de nombrarse de un representante. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene la mayoría de edad. Y como sabemos, pues para la capacidad de goce desde el instante de la concepción, pero la capacidad de ejercicio está desde los 18 años. Entonces, necesita un representante. Ahora bien, si la persona que ha sido nombrada, por ejemplo, como curador o tutor de este incapaz, perdón, de este incapaz, no lo hace pronto el hecho de asumir su cargo, ¿verdad? En este caso de, por ejemplo, aceptar la asignación, ya que el incapaz no puede, y él asumir su responsabilidad de organizar estos bienes, pues bueno, también cae en esto de la indignidad, ¿verdad? Creo que estoy teniendo un problema de internet. No sé si algún compañero me podría auxiliar. Estamos con las personas que la ley declara indignas a suceder. Sí, no hay problema. Incapaz. No hay problema si el licenciado no tiene inconveniente. Bueno, de la incapacidad, ya el compañero también está Encienda su cámara. ¿De acuerdo? ¿Se ve? ¿Estamos ahí? Ok. Como ya explicaba el compañero, la indignidad, ¿verdad? No es solo por acción, sino también por omisión, en perjuicio, digamos, del causante o el difunto. Otra particularidad o tema relacionado de la indignidad es la caducidad o prescripción, que esto tiene un lapso de 10 años, incluso cuando, digamos, fallece
el heredero directo y tiene a su vez herederos. Y esto le transmite, pero transmite, digamos, el mismo tiempo, es decir, a cumplir los 10 años de transmisión, y ahí estaría venciendo la parte de el término para prescripción de la indignidad. En el caso de los que han heredado a título singular, que es a través del legado, también si es declarado indigno, también puede perder lo que es lo que le han asignado en el testamento. Ahora bien, esto no es, como ya explicaba el compañero, no es automático ni de oficio. Esto debe llevar un proceso jurídico en el que sea declarado para que el que está alegándolo, digamos, pueda surtir efectos o tenerlo fuera de lo que es la masa de la repartición de la herencia, su masa patrimonial que deja el causante, debe ser declarado indigno. Es decir, no basta con solo tener la palabra de alguien, un testigo, sino que tiene que haber una declaratoria para que esto pueda alegarse y presentarse en el proceso para el proceso de la aceptación de herencia, quede fuera de heredad todos los bienes que ha dejado el causante por los motivos que ya expresaba, que en 969 establece los 5 numerales, si son numerales, que específicos, ¿verdad? Y ahí podemos ver que es aspectos subjetivos y en el sentido de que puede ser por acción o por omisión. Veamos otra particularidad. Sí, la mayoría de esto, el Código Civil lo define en la parte de la sucesión testamentaria, ¿verdad? Que es la que le da más énfasis. Ya en la sucesión intestada, es decir, que no queda testamento, hay una, si no mal recuerdo, es Se les perdió la señal, parece, ¿no? Pero ya es la hora, 6:47. Vamos a colocar acá. 6. tuve problema ahí, no sé, me sacó del sistema. Sí, pero ya es hora en este momento. 6:46 terminó. Vaya, en términos generales, ¿qué es la indignidad? Pero los demás compañeros de su grupo que no han expuesto. En términos generales, la indignidad, bueno, nosotros tenemos en la legislación entre el artículo 969 hasta el 980, donde nos explica los motivos de dignidad e indignidad, pero para que nosotros podamos hablar de una pequeña definición de lo que es indignidad, sería prácticamente lo opuesto a tener capacidad para suceder. Es decir, que esta persona ha hecho o ha cometido algún acto que legalmente, por juicio previo, le obstruye un tiempo por un periodo de 10 años lo que es el derecho a poder suceder. Eso es lo que es la indignidad. Perfecto. Bueno, gracias al grupo. Vamos a iniciar con el siguiente grupo. El grupo sería el grupo 7. En eso, en lo que yo les estoy pasando lista, ustedes colocan la presentación y pueden auxiliarse si alguien tiene problemas como lo hizo este grupo con otro. No necesariamente uno puede exponer, siempre y cuando respeten el tiempo. Vaya, vamos a ver. El grupo sería, permítanme, vamos a pasarles lista. Sería el grupo 7. Grupo 7. Claro. Vamos a ver. Es que ustedes no pusieron en la presentación, no pusieron
Carátula. No pusieron los nombres. Vaya, vamos a ver. Licenciado, Josué, ¿sí? solo recordarle, no sé si yo mi correo, soy Alejandro Merlos, le envío un correo. Alejandro Merlo. Licenciado, Sí, del Vaya, grupo. voy a pasarles la licenciado, lista, ¿sí? mire, con respecto a lo de los nombres de la carátula, yo le envié un correo. Bueno, es que yo le expliqué en clase la vez anterior de que nosotros subimos una diapositiva que era un borrador, pero lo teníamos de hace tiempo. Entonces, sí tiene nuestra información completa, pero no tenía nuestros nombres. Entonces, yo se los envié por correo el día Bueno, que le expliqué en la clase. vamos a pasar la lista en este momento para no. Vaya, vamos a ver. Grupo 7. Josué Aarón Pérez Aguilar. ¿No está José Aarón Pérez Aguilar? Bueno, no está. No está. Daniela Yanin García Silva. Presente, Lic. Presente, vamos a ver. Daniela. María José Cepeda Portillo. Presente, licenciado. Damaris Abigail Monterrosa Sánchez. Presente, Lic. Gloria Stephanie Portillo Alvarenga. Gloria Stephanie tampoco está. No. Vaya. Julio Emanuel Sánchez. ¿Usted, Gloria Stephanie? Vaya. Sí, me escuchó. Vaya, sí, sí. Julio Emanuel Sánchez Martínez. Presente, buenos días. Carlos Arturo Romero Guerrero. Buenos días, presente, licenciado. Vaya. Solo falta Josué Aarón. José Aarón. Vaya, vamos a ver. ¿A quién va a pasar a exponer? Buenos días, Lic. Yo. ¿Quién es Damaris yo? Monterrosa. Damaris Monterrosa. Vaya, vamos a ver, aquí le vamos a poner que ya empezó a exponer. Son las 6:51. Quiero ver. 6:52. 7 y 7 sería, ¿verdad? Si fueran 6:50 más 15, no, 6:50 más 15 minutos, 7:05, más 2 minutos, 7:07. Sí, así es, va. Vaya, Sí. inicie entonces. Bueno. Buenos días, profesor y compañeros. El tema que a nosotros se nos asignó es la transmisión de la herencia. Podría pasar. Bueno, como concepto de la transmisión de la herencia, el derecho de transmisión, también llamado como use transmission, es en el derecho que tienen los herederos del heredero que fallecen en el intervalo del tiempo comprendiendo entre la delación hereditaria y a su favor y a la aceptación de la herencia futura, a hacer suyo el derecho de aceptar y repudiar la herencia atribuida a este. Bueno, recordemos que como lo han establecido muchos autores, que el patrimonio de una persona que se encuentra puesto no solo en los bienes materiales, muebles, inmuebles, sino que también los derechos y obligaciones que presentan a futuras ciertas inciertas o aleatorias, y dentro de esos derechos del asignatario se encuentran lo que es aceptar o repudiar cuando se le haya diferido una asignación. Voy a pasar la diapositiva. Bueno, los antecedentes del derecho de transmisión de la legislación. En El Salvador esta figura ya había sido practicada anteriormente, aunque no era regulada mediante una ley propia de nuestro país, ya que como se ha escrito en otros temas sobre los antecedentes de sucesión, antes de 1860 nos regimos por las leyes civiles españolas, siendo legalmente reconocida en un cuerpo de leyes salvadoreñas, precisamente hasta la adopción y la promulgación del Código Civil
en 1860 como una copia fiel del Código Civil chileno regulado en el artículo 958 de este. Voy a pasar la diapositiva. Bueno, en el enfoque doctrinario de la transmisión de la herencia, cuando el heredero o legatorio de una asignación pertenece sin manifestar su voluntad de aceptar o repudiarla, ésta se encuentra en suspenso y sin la certeza que ésta será incorporada al patrimonio del asignatario. Sin embargo, el derecho de opción se encuentra dentro de su patrimonio. Recordemos que, como lo han establecido muchos autores, que el patrimonio de una persona se encuentra compuesto no solo por bienes materiales, muebles o inmuebles, sino que también por derechos y obligaciones presentes, futuras, ciertas, inciertas o aleatorias. Dentro de esos derechos del asignatario se encuentra el de aceptar o repudiar cuando se le haya diferido una asignación. Esta figura, reconocida también como derecho de opción, es explicada por Urquía Bermúdez de la siguiente forma: si la asignación ya había sido diferida y el asignatario fallece sin haber expresado si la aceptaba o repudiaba, no ejerció su derecho de opción. Transmite ese derecho a sus herederos, toda vez que sus derechos a la sucesión a la que se fue llamado no hubiere prescrito. Siguiente. Para que el derecho de transmisión pueda ser reclamado por terceras personas a la autoridad competente, es necesario que éstas sean herederas del segundo causante, pues el propio legislador ha consagrado este principio en el artículo 958, al decir que el heredero o legatoria que fallece sin haberse pronunciado sobre la asignación diferida, que transmite a sus herederos. Al hablar de terceros, este caso en particular nos referimos a los padres del heredero o legatorio, que nació muerto, pues al ser físicamente imposible que tuviera descendencia o que hubiera otorgado un testamento. Bueno, en el campo de la aplicación del derecho de transmisión hay tres principios fundamentales, los cuales son: en primer lugar, está el que se aplica tanto a la sucesión testamentaria, como a la intestada, pues si observamos en el artículo 958 que regula esta figura, se encuentra en el título denominado de definiciones y las reglas generales, las cuales son aplicadas tanto a la sucesión testamentaria como a la intestada, no haciendo ninguna distinción sobre una u otra. En segundo lugar, tiene como aplicación tanto en las herencias como en los legados, pues ya que en el artículo 958 del Código Civil, que nos habla sobre lo que es, nos expresa lo que es el derecho o legatorio. Y por último, el adquiriente, que debe ser siempre heredero. El tercero, que adquiere el derecho de opción, debe ser heredero suyo, porque el fundamento del derecho de transmisión es que se debe adquirir del derecho de aceptar o repudiar la asignación por interés incluido en la universalidad de la herencia. Bueno, y la transmisión como bien directa de suceder a una persona. En el derecho de transmisión, el legislador únicamente ha explicado las reglas generales a seguir, en donde se deja ver que lo transmitido adquiere su derecho de manera indirecta,
porque va incluido en la herencia del transmitente. Es así como para que el transmitido pueda adquirir el derecho de opción sobre la asignación del primer causante. Debe primero aceptar la asignación del segundo causante. Bueno, la siguiente. Si el primer causante es quien por medio del testamento deja una herencia, legado, X, según el causante es la persona X a quien el primer causante dejó la herencia o legado y que murió sin aceptar o repudiar dicha asignación y que ese derecho de opción ya forma parte de su patrimonio y por ello se convierte en transmitente del derecho que no ejerció. En consecuencia, lo transmitido será a un tercero, el heredero del segundo causante y que adquiere el derecho de opción como parte del patrimonio del segundo causante y así se convierte en heredero indirecto del primer causante. Bueno, aquí, bueno, teniendo en mente las características, sí. Bueno, en el Código Civil, que forma parte de la institución de la sucesión por causa de muerte, que constituyen una forma indirecta de suceder, el cual si el heredero o legatorio cuyos derechos de la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la asignación que se le ha diferido, que transmite a sus herederos o el derecho de aceptar o repudiarla, aun cuando fallece sin haber que se le ha diferido. Teniendo en mente lo que se acaba de mencionar, puede comprenderse con mayor facilidad por lo que se nombra lo que es la transmisión como una vía indirecta de suceder a una persona. Y es porque lo transmitido no es un heredero o legatorio del primer causante. Sin embargo, gracias a la figura de la transmisión puede convertirse en un heredero indirecto, tomando para sí los bienes que éste dispusiera para otra persona o por haber muerto sin pronunciarse sobre ello y le brinda la oportunidad de adquirirlos como parte de su patrimonio. Siguiente diapositiva. Que para el derecho de transmisión tenga algún lugar es necesario además observar los siguientes elementos. Que existan dos causantes, dos sucesiones en el primer causante le difiere al segundo, que el segundo causante no haya aceptado o repudiado el derecho de herencia o legado que le fue diferido, que ese derecho de opción entre aceptar y repudiar no haya prescrito, que para ejercitar ese derecho de opción el transmitido acepte primero la asignación del segundo causante, pues este es quien le dará el derecho sobre la asignación del primer causante. Que se trate de una sucesión por causa de muerte, ya sea testamento o avistamento. Bueno, teniendo en mente estas características anunciadas en los literales A y el B, puede comprenderse con mayor facilidad porque se nombra a la transmisión como una vía indirecta de suceder a una persona. Y es por el transmitido no es un heredero, sino un legatorio del primer causante. Sin embargo, gracias a la figura de transmisión puede convertirse en su heredero indirecto. Recordemos que es necesario para que opere el derecho de transmisión que el derecho de transmitente pueda aceptar la herencia aunque no haya prescrito, como ya antes lo habíamos mencionado. Siguiente diapositiva. El requisito indispensable es aquel heredero que en línea
sea digno y capaz de suceder el primer causante. Por si no es capaz ni digno para sucederlo, lógicamente no puede recibir la herencia y no puede transmitir nada de sus herederos, ya que además de la vocación sucesoria y la capacidad, también se necesita ser digno de suceder. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, la persona que interviene en el derecho de transmisión. Bueno, el primer causante, esta es la persona que a través de su testamento, con una manifestación de última voluntad sobre sus bienes, y el segundo causante es la persona a quien el primer causante dejó herencia o legado con cuya muerte le nace el derecho de opción, pero que sin aceptar o repudiar la asignación fallece, y que por no hacer uso de este derecho, el tal se quedó deformado. No, el tal se quedó formando por parte de su patrimonio, pues la asignación ya se le había sido diferida. Y en el adquiriente o transmitido, ese también es el nombre de transmitido y por medio de la sucesión testada o intestada puede alcanzar el derecho de opción. Siguiente diapositiva. ¿Dónde se regula el derecho de transmisión? Se regula en el artículo 958, que nos dice que si el heredero o legatorio cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha diferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallece sin haber que se le haya diferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Bueno, en ese caso, el repudio, el heredero se está negando a aceptar la herencia, y los herederos de este ya no tendrían ningún derecho a la herencia que le correspondía a este, y si la aceptó antes de morir, ya no tendría caso de la transmisión. ¿Por qué? Porque la asignación tendría los derechos de esta forma más común que por medio de la sucesión directa que transmite a sus herederos la asignación como parte de su propio patrimonio. Siguiente. Bueno, la diferencia entre el derecho de transmisión y el derecho de representación. En el derecho de transmisión se supone que el heredero fallece antes de que haya aceptado o repudiado la herencia. Por esto el derecho pasa a los herederos del heredero, valga la redundancia, mientras que en la presentación el heredero puede estar con vida y repudiar la herencia, y puede que hubiese querido aceptar la herencia, pero no haya podido. Bueno, pasa a la siguiente diapositiva. El derecho de transmisión lo tienen los herederos de la persona que muere antes de aceptar o de repudiar la herencia. El derecho de presentación solo tienen los descendientes del repudio o quien, habiendo podido aceptar, no pudo. Y en la transmisión siempre se supone la muerte del heredero sin haber aceptado o repudiado la herencia. Siguiente diapositiva. Bueno, no mencioné algo que es sobre la sucesión, que puede ser directa o indirecta. Que la sucesión directa, cuando se sucede personalmente por uno mismo, es sin intervención de otra persona. En cambio, si es indirecta, cuando se sucede por derecho de transmisión o por derecho de la representación. Hasta ahí, gracias. No tiene audio, Lee. El heredero a título singular, ¿cómo se llama? Bueno, no respondieron. Perdón, Lee, ¿cuál fue la pregunta? Es que se le escucha entrecortado. Sí, lo entendió.
El heredero a título singular, ¿cómo se llama? En el caso general es el primer causante. No, ¿cómo se le llama al heredero a título singular? Licenciado, buenos días. Ujú. Si no me equivoco, se llaman legatarios. Legatario. Sí, porque ahí en la exposición no se expresaba muy bien esa palabra. Vaya, miren, alguien que me haga un resumen así, pero bien breve. O sea, que me diga, en un minuto, que me diga qué es el derecho de transmisión. Hola, Lic, buenos días. ¿Sí? Carlos Guerrero le saluda. Vaya, dígame qué es el derecho de transmisión. Bueno, es un derecho que se le da a una persona que no está directamente relacionada con la persona. ¿En qué sentido lo digo? Es una persona que es familiar o partícipe dentro de la herencia de otra persona. Puede ser un nieto, puede ser un sobrino, etcétera, etcétera. A esta persona le nace el derecho a suceder cuando hay un repudio del primer heredero. Esta persona lo puede aceptar o repudiar. Le da también la ley ese derecho de hacerlo. ¿Cómo así? O sea, existen dos causantes dentro de la sucesión. Que el segundo causante no haya aceptado o repudiado, como se lo mencionaba, y que el derecho de opción entre aceptar o repudiar no haya prescrito, los 30 años que la ley nos dice, para que pueda ejercer ese derecho. Nuestro Código Civil también manifiesta que para acceder a este beneficio de ley debe ser digna la persona. Lo que los compañeros del grupo anterior mencionaban, para poder aceptar o recibir la herencia, ¿verdad? Y bueno, en ya. términos generales, dígame. Gracias. Vamos con el siguiente grupo. El grupo es por el tiempo. Aquí el tiempo nos mata. Okay. Licenciado, buenos días. Grupo 8, ¿verdad? Licenciado, no, Sí. yo soy del grupo anterior. Lo que pasa es que tuve problemas para conectarme al principio, pero estuve presente. Me conecté en medio de la exposición. Mi nombre es Josué Pérez. Vaya, el grupo 8 ya está listo. Pongan ¿cómo se llama? La presentación ahí, por favor. Vamos a ver aquí. En el listado que ustedes presentan son 5 personas, pero en el que yo tengo son 6. Bueno, ya vamos a ver quién falta. Aquino Martínez Yesenia. No está. Díaz Urrutia Selvin. Presente. Presente. Rivera Torres Ana del Carmen. Presente, licenciado. Vaya. Rodríguez Reyes María del Carmen. No está. Sánchez Palma Rachel Alejandra. Presente, Lic. Vaya. Serpas Chávez Rodrigo Fernández. No está tampoco. Y me imagino que no está tampoco Aparicio Mejía Adrián Stanley. Sí, presente. Usted está presente. Vaya. Vaya. Ahora hay 2 personas que no están. Aquino Martínez Yesenia y Rodríguez Reyes María del Carmen. No, 3 son. Serpas Chávez Rodrigo Fernández tampoco está. Vaya. ¿Quién va a exponer? Yo, licenciado, Ana del Carmen. Ana del Carmen, quiero ubicarla. Sí. ¿Dónde está? Ya lo ubiqué. Vaya, entonces son las 7:13. Quiero ver, a las 7:20 son 7 minutos, ¿verdad? A las 7:08 sería, ¿verdad? No, 7:28 sería. 7:28, 13, 23, 7:28. Inicie. Bien, ok. Bueno, buenos días, licenciado compañero. Nosotros somos el grupo 8 y nos toca el tema de la transmisión de la herencia, derecho de representación. Ahora bien, ¿qué es la transmisión de la herencia? Es el acto jurídico que se da en relación jurídica sucesoria en la cual se efectúa el traslado del patrimonio de una persona por la muerte de la misma.
El artículo 956 dice que la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte, en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. Se trata de dos sucesiones que se han abierto una después de la otra, existiendo un primer causante y un segundo causante, indicando el orden de su fallecimiento. Que el segundo estaba llamado como heredero o legatario a suceder al primero, pero falleció sin haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le había diferido. Y es en ese momento en que existe la transmisión de herencia cuando una tercera parte puede tomar dicha herencia. Tomando en cuenta el derecho de representación, este tiene por objeto evitar que los descendientes de un heredero, o ya sea fallecido o no, sean privados de heredad a quien su representado hubiera heredado. Eso quiere decir que una persona que probablemente no haya logrado repudiar o aceptar una herencia de la cual ha sido pudo haber sido heredado ya sea en testamento o no, acude o toma el derecho para poder representar ya sea a sus padres en el caso o incluso puede ser el hermano de un causante. En el artículo 984 dice que en el derecho de representación se sucede ab intestato, o sea, sin testamento, ya por derecho personal o por derecho de representación. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o su madre, si este o esta no quisiese o no pudiese suceder. Se puede representar a un padre o madre que si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. El representante no debe ser necesariamente el descendiente del representado. De este modo, puede ser un descendiente en línea recta o puede ser también un hermano, en el caso que no exista hijos o nietos, ¿verdad? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en el derecho de representación? Bueno, tenemos tres sujetos. Uno es el causante, que es la persona cuya herencia se sucede. Que esta persona no haya dejado testamento. El representado, que es la persona que no ha podido o no ha querido acceder a la herencia, o sea, ha ejercido su derecho de opción, en cuyo lugar está vacío. Esta persona no necesariamente tiene que ser una persona fallecida, puede ser una persona que aún esté viva. El representante, que es el hijo o nieto, ocupa el lugar del ascendiente que ha repudiado la herencia. En este caso, puede ser el padre o la madre, del cual, pues, él acceda a la herencia de su abuelo. En este caso, tiene que aceptar las dos herencias. Algunos refieren que la representación sucesoria ha sido ideada a fin de reparar los intereses de los hijos o el daño que se ha causado por la muerte prematura de los padres. Puede ser que haya habido, una manera de ejemplo, un accidente en el cual fallecieron los padres y estos no pudieron aceptar la herencia en el caso del representante del abuelo, ¿verdad? Entonces, la ley para poder hijos, entonces, digamos, ha elaborado esta figura jurídica. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre transmisión y representación? Esto ya lo mencionaron los compañeros, pero brevemente se lo vamos a mencionar. Bueno, en el ámbito objetivo, es decir, el derecho de transmisión opera la sucesión legal y testamentaria. Y en el derecho de representación solo es la sucesión habitestate, o sea, no hay un testamento. No
no se ha definido a quién van a dejar los bienes. En cuanto a los presupuestos, la representación presupone que el representado no es titular de la delación eficaz, o sea, hubo llamamiento, pero no se ejerció o no se tomó los bienes o el patrimonio para la herencia del causante, y la transmisión que al transmitente es titular de una delación eficaz y subsistente al momento de su muerte. En el derecho de representación, no es necesario que se acepte la herencia del representado, porque se puede representar al ascendente cuya herencia se haya repudiado. Por ejemplo, un padre fallece, le ha dejado a un hijo, pero no quiere o no acepta o repudia la herencia, entonces el nieto puede ejercer ese derecho tomando la figura del derecho de representación, que representaría en el caso, sustituye al padre o a la madre. No supone la muerte del representado, ¿verdad? Esta es una de las características principales en el derecho de representación. Y se adquieren herencias porque solo cabe en la sucesión intestada y la ley no instituye asignaciones a título singular. En este caso, no puede un representante decir, bueno, mi padre tenía una finca y 2 caballos, donde habían caballos o tractores o no sé, y de pronto digan, no, yo no quiero la finca, yo quiero solo los caballos. No puede ser porque en esta figura únicamente cabe el patrimonio en su totalidad, ¿verdad? Si son, en el caso de un nieto, pues tendría que acceder a los bienes en su totalidad si es que así lo decide la ley. ¿Cuáles son las condiciones del derecho de representación? El derecho de representación tiene lugar únicamente en la sucesión intestada, eso ya lo hemos mencionado. Excepcionalmente tiene lugar el derecho de representación en la sucesión testada en las asignaciones que hacen indeterminadamente a los parientes. El derecho de representación exige que falte el representado, bien porque no quiere o porque no puede. El representante ocupa el lugar que el representado ha dejado como vacante. El representante debe ser descendiente del representado. Esa es una de las características, ¿verdad? O requisitos. El parentesco entre el representado y el causante, debe existir un parentesco, y el representante debe ser capaz y digno, ¿verdad? Ya los compañeros hablaban sobre la indignidad, o sea, una persona que sea indigna no puede acceder al derecho de representación. Bueno, en el caso del derecho de representación, se pueden dar en 2 aspectos, en línea lateral y en línea recta. En línea recta, según el artículo 986 del Código Civil, dice que hay siempre representación en la descendencia del difunto. Ahí refiere que no hay un límite legal en la línea recta del causante y que se tome en cuenta que muy raras veces haya más de bisnietos. Entonces, vaya, si es del abuelo al hijo, del hijo al nieto, del nieto al bisnieto, no hay un límite. Mientras que en la representación en línea colateral, sí hay un límite. Dice que tiene lugar la representación de hijos y nietos, aunque no concurran los tíos, ¿verdad? Que serían el hermano del causante. El representado puede ser el hermano del causante, es el hermano del causante, y en la línea recta del descendiente de tal hermano que ocurre la representación. En esa figura, cuando el que accede, digamos, es, bueno, nosotros le decimos sobrinos, nietos, que no es en línea recta, sino que es el hermano del causante que se va a representar, ahí sí hay un límite y llega hasta los nietos del hermano del causante. Diferente cuando es en línea recta, que desde el abuelo puede ser nieto, bisnieto, lo que les mencionaba. Sin embargo, se presume pues que la mayoría de personas no llegan después de los bisnietos. Entonces, por lo general llega hasta esa línea
a ese grado, ¿verdad? De parentesco. El representante, lo que mencionábamos, sucede directamente al causante. El derecho de representación solo puede tener cabida dentro de la sucesión intestada, lo que se desprende del contenido del artículo 984, inciso primero del Código Civil, ello en razón de que la representación en cierto sentido se fundamenta en el orden de afectos o cariños presuntos del causante. Mientras que para la voluntad que pueda presumirse, únicamente la que queda expresamente manifestada por el testador. Entonces, ya lo mencionábamos en la sucesión testamentaria, el causante puede dejar sus bienes a quien mejor le parezca, ya sean familia o no. Mientras que en la figura del derecho de representación, únicamente, como lo mencionábamos anteriormente, puede ser en línea por consanguinidad o que haya un parentesco directo. A ver, ¿cuáles son los derechos de la representación? Bueno, ya lo mencionábamos, el derecho a la representación es una figura legal en que se supone que una persona tiene lugar y por consiguiente un grado de parentesco los derechos hereditarios que tendría su padre o su madre. Y en el artículo 985 dice que los que suceden por representación heredan en todos casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales partes de la porción que hubiera cabido al padre o la madre. Como recordemos que para esta figura tiene que ser por medio de un juez, tiene que dictaminar, ¿verdad? Entonces, pues allí si hay 10 hijos, pues los 10 hijos acceden al patrimonio y el juez determinará qué parte le corresponde a cada cual. En cambio, los que heredan por derecho personal suceden por cabezas, que este tema ya el licenciado lo había tocado, ¿verdad? Y toman entre todos y por igual parte la porción a que la ley lo llama, salvo que la misma le señale otra forma de división según el artículo 985. Bueno, muchas gracias. Esa es mi participación. No sé cómo voy del tiempo. No sé si me pasé o me quedé. Vaya, estamos bien. 7:26 terminó. Por cuestiones de tiempo, ya no vamos a continuar con el siguiente grupo. Muchas gracias por su atención. Vamos con el grupo 9. Buenos días, licenciado. No sé si me tomó la asistencia al principio de la exposición. Sí, usted habló. Es que lo que pasa es que yo no le respondo por el tiempo, pero si ustedes hablan o me dicen algo, inmediatamente yo anoto ahí en la... Bueno, por muchas cuestiones gracias. de tiempo. No esperen que yo les responda a todo porque aquí estamos. Vaya, grupo 9. Vamos con el grupo 9. Vamos a ver el grupo 9. Vamos a ver el grupo 9. Tampoco me pusieron el listado, pero ya aquí tengo un listado. Es importante que pongan el listado porque así yo sé quién ha participado y quién no, ¿verdad? Va Alison Marlene Mendoza Molina. Presente, licenciado. Rebeca Esther Mendoza. No está. Vaya, no está. Ah, está presente. Domingo Alexander Rivera Lara. Presente, licenciado. Marlon Josué Beltrán García. No está Marlon. Va, no está. David Ixar Ramírez Argumedo. Tampoco está. Rudy Ernesto López Muñoz. Presente, licenciado. Vaya, entonces, Presente. Vaya, solamente no se encuentra Josué Marlon Beltrán ni David Ixar Ramírez Argumedo. ¿Quién va a exponer? Yo, licenciado. ¿Quién es yo? Alison Mendoza. Alison, vaya, Sí. Alison. Vaya. Bueno. Entonces, comience 7:28, 29. Quiero ver.
44, ¿va? 29, 39, 44. 7:44 va a terminar. Ok, Comience. perfecto. Bueno, tengan todos muy buenos días, compañeros y licenciado presente. Bueno, ese día nosotros como grupo nos ha tocado hablar acerca de lo que es los acervos. Bueno, principalmente cuando hablamos del fallecimiento de una persona, queda un conjunto de bienes, de masas, dejadas por el causante, que a eso se le denomina el acervo. Entonces, en cuanto hablamos de su emitología, su palabra proviene del latín acervus, que en el sentido legal significa en todo de la herencia indivisa. Quiere decir que, por lo tanto, cuando estamos hablando de lo que es en términos generales, entonces el acervo es la masa hereditaria dejada por el causante. Entonces, en el código lo establece que las diferentes etapas por las que pasa lo que es el patrimonio se repartirá en lo que son los herederos y los legatarios. Entonces, ya comprendiendo lo que es este punto, se comprende que los acervos son muy importantes. ¿Por qué? Más que todo para poder determinar los derechos y las obligaciones del causante. Esos deben de ir formadas por lo que son las partes del patrimonio, de sus herederos. Entonces, los acervos radican en todo lo que es, perdón, la sucesión por lo que es la causa de la muerte. Entonces, para poder ejecutar lo que son las voluntades del difunto, se tendrá a obtener lo que son las cantidades, los bienes establecidos, los testamentos, los títulos gratuitos, también se mantuvo lo que es en la vida del causante. Para poder adentrar en qué tipos entramos en lo que son las clasificaciones. Las clasificaciones de los acervos son bruto o común, líquido y líquido, líquido partible y los imaginarios. Pero los imaginarios parten de primer acervo imaginario y de segundo acervo imaginario. Bueno, en la siguiente, lo que es la siguiente lámina, perdón, la lámina que estamos viendo, hablamos acerca del acervo bruto o el acervo común. Estos están comprendidos en la totalidad de los bienes dejados por el causante. Sin embargo, estos bienes suelen encontrarse confundidos o mezclados. ¿Por qué? Porque los bienes permanentemente son a otras personas muy diversas. Voy a dar un ejemplo preciso. Si el difunto se encontrara casado, entonces bajo el régimen de lo que es la comunidad diferida, confundiéndose lo que son los bienes con los del cónyuge, entonces del cónyuge sobreviviente. Entonces también puede ocurrir lo que es el causante era socio de una sociedad. Entonces, ya que los bienes se han mezclado con los bienes de sus consocios, entonces el que ha sobrevivido y el causante eran lo que son copropietarios de ese bien y de esa sociedad. Bueno, si me doy a explicar. En el acervo, lo que es el acervo líquido, es una separación de los bienes. Estamos hablando que una vez practicada, la separación del patrimonio, pero sin que se hayan deducido las bajas generales. Eso quiere decir que lo de las herencias, en consecuencia de esto, es un compuesto. Entonces, por los bienes, los propios del causante. Entonces, pero para, ¿cómo explicarle? Para un falta de deducir las bajas generales de las herencias. Entonces, en aquellos que pertenecían al causante, una vez que hayan sido separados, entonces los que no eran de su patrimonio, pero antes de que se practicaran las bajas generales de la herencia. Esto lo encontramos en el artículo 90 del Código Civil. Bueno, en la siguiente lámina vemos lo que son el acervo líquido o partible. Entonces, se puede decir que en el acervo líquido, entonces en el cual se haya deducido lo que son las bajas generales. También quiere decir que las bases generales de la herencia, eso se le llama también el acervo partible. Bueno, en el acervo partible porque se constituye lo que es la masa de los bienes, que se ha dividido entre los herederos. Entonces, a esto entra lo que son los acervos imaginarios. Bueno, el acervo imaginario, el objeto de él es sobre todo empapar de derecho de lo que son los asignatarios forzosos. Entonces, sobre su mitad legitimitaria, cuenta de mejoras frente a las donaciones. Entonces, las donaciones en vida que se han hecho, el causante de hecho constituye uno de los medios indirectos. Entonces, al causar los medios indirectos más eficaces, para comparar lo que son las legítimas. Entonces, previa a ello, entra lo que es el acervo ilíquido. El acervo ilíquido son los bienes, son las acciones exclusivos del causante y
son los que se hayan sido liquidados o separados. Eso quiere decir que los bienes de derecho y de las obligaciones que pertenecen a otras personas. Entonces, los límites de los acervos a ello quieren llevar lo que son las partes generales. A continuación estamos viendo lo que son las partes generales de la herencia. Entonces, dice que son las deducciones generales o contradistantes que le estamos hablando. Para llegar a eso hay un límite de los acervos. Cuando estamos hablando de los límites de los acervos a la muerte de una persona. Entonces, esto es fundamentalmente estable con el monto de los activos. Estamos hablando del monto de los activos y del pasivo. Entonces, el hereditario aquí, lo que él adquiere de mucha importancia el conocimiento y la aplicación de los acervos. Entonces, perdón, en el proceso de conocer la masa repartible, llegando a una valoración cuantitativa. Esto quiere decir que por su naturaleza, la matemática solo se puede contabilizar, con lo cual se llega a establecer el monto de los bienes, de los derechos, de las obligaciones, de la propiedad del fallecido. Bueno, también adentrándonos en el código, en el artículo 960, establece que toda sucesión por causa de muerte para llevar efecto de las disposiciones del difunto. Eso habla de los acervos. Entonces, en el numeral 1, las cosas de la publicación del testamento si lo hubiere y las demás anexas a la apertura de la sucesión. Eso es lo que estaba explicando anteriormente. Y las deudas hereditarias. Entonces, recuerden que cuando se acepta lo que es la herencia, se aceptan las obligaciones y los derechos dentro de ella. Entonces, en los impuestos fiscales es lo que estaba hablando sobre los acervos y líquidos, que graban con la masa hereditaria. En las asignaciones alimenticias forzosas y en el resto del acervo líquido que dispone el testador o la ley. En el 961 nos habla sobre todo lo que son de las donaciones de capaz de suceder. También en el 963 son los capaces de suceder, es necesario existir. Si nos vamos a lo que es el artículo 965, habla de los incapaces de suceder y hay una parte muy importante. Son incapaces las personas que han tenido el derecho de adulterio. Ellos son incapaces de ello. Y los incapaces de toda herencia están ofrecidos a lo que son las cofradías, los gremios. Entonces, están establecidos que ellos son personas jurídicas las cuales no pueden. Pero, en el inciso segundo dice que si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento, puede solicitarse la aprobación de la legalidad y obtener la validación asignataria. Eso está en el artículo 964. Entonces, por bien, en el artículo 967 dice que toda disposición será nula a favor de un incapaz. ¿Qué quiere decir? Que aunque se dispongan bajo las mismas formas de un contrato oneroso o por interposición de una persona, y eso se va a obtener por medio de las interpuestas del cónyuge. En el 968 el incapaz no adquiere la herencia. ¿Por qué? Porque el legado o mientras no presten las acciones contra él se pueden lo que son interponer por los intereses de ellos. Entonces, al hablar acerca de los límites de los acervos, anteriormente dije que en el proceso de conocer lo que es la masa repartible o llegando lo que es a la valoración de la cuantitatividad, eso habla acerca de la naturaleza que la matemática hace la contabilización de lo que llega a establecer. ¿Qué quiere decir? El monto de los bienes, los derechos y las obligaciones de la propiedad de lo que es del fallecido. Por lo tanto, los acervos frente a las donaciones. Cuando hablamos de los acervos frente a las donaciones del causante, para que haya lugar y formación de este acervo, es un menester. Quiere decir que el causante haya efectuado donaciones a un legitimatario en cuanto a los perjuicios, en cuanto a lo que son el momento de la apertura, a lo que es la sucesión, existan liberaciones o liberadores que podrían ser donaciones, y eso quiere decir que las donaciones son revocables y irrevocables. Entonces, si nos vamos a lo que es el artículo 963, habla que para ser capaces de suceder es necesario existir. Entonces, bajo este legado, la herencia o legado deja la condición suspensiva, que quiere decir que también pueden existir en el momento de cumplirse la condición. Más adelante, en lo que es el artículo 970, hablamos del indigno, el indigno suceder. ¿Qué quiere decir? Que si él no hubiera denunciado o avisado a la justicia, entonces no se puede
la justicia del homicidio cometido hacia el difunto, entonces estén presto como hubiera sido posible. Está hablando que se está aceptuando dentro de ella las condiciones generales. Pero dicho eso, en el artículo 960, que es exactamente habla de lo de los acervos, está hablando acerca de las deducciones que se hablan en los artículos refiriéndose a otras. Entonces, en el 961 los impuestos fiscales, que eso casi no mucho lo expliqué al principio, se graban toda la masa. Quiere decir que dentro de ellos sí se puede extender las donaciones revocables, que son lo que estoy hablando sobre los acervos frente a las donaciones del causante. Cuando hablamos acerca de las donaciones al causante, las donaciones son revocables que se confirman por medio de la muerte. Entonces, si los impuestos fiscales que hablan acerca de revocables por excepto de la muerte, los impuestos sobre ciertas cuotas o legados van a cargarse a lo que son los respectivos asignatarios. Entonces, en el 962, sí pueden ser capaces y dignos a suceder lo que son toda persona a quien la ley sea declarado incapaz o indigno. Entonces, para ser capaces de eso, de suceder o de existir, el tiempo de abrirse la asociación que puede suceder dentro del derecho de transmisión, eso lo encontramos en el artículo 958 de nuestro código. Entonces, eso basta para existirse y al abrir la asociación de la persona por quien se transmite por medio de ella. Entonces, con todo eso de las asignaciones de las personas, el tiempo de abrirse lo que son la asociación, no existe que se espere una invalidez o por medio de una causa. Existieran dichas personas antes de expirar los 30 años. Entonces, subsiguiendo de eso, la apertura de la asociación la vamos a encontrar en lo que es en el artículo 963, en el inciso 3. Y en el inciso 4 habla sobre, valdrá la misma limitación, pero las asignaciones ofrecidas en premio a lo que preste ello. Entonces, un servicio muy importante es el que no haya existido el momento de la muerte del testador. Bueno, hasta acá he llegado con lo que es acerca de los acervos, licenciado. Licenciado. Perdón, de nuevo, siempre me pasa lo mismo. Apago el micrófono para no interferir y bueno, solo le decía que muchas gracias, que por cuestiones de tiempo vamos a iniciar con el último grupo porque ya ese grupo está limitado ya de tiempo y también necesita exponer. 7:41. Terminó a las 7:41. Vaya, vamos a... bueno, vamos a iniciar con el grupo 10, ¿verdad? Vamos a ver el grupo 10. Ajá. 2, 4, 6 personas. Es que en la carátula que subieron allá, solo, quiero ver. Ajá. 2, 4, 6. Bueno, ya vamos a ver aquí cómo está la cosa. Y el grupo 10, ¿verdad? Así es, licenciado. Alexis Javier Hernández Solórzano. Sí, aquí presente. Bueno, presente. Francisco Antonio Meléndez. No está. Aredi Ernesto Cornejo Campos. Presente. Presente. Paula Rosa María Chavarría. Presente. Vaya. Alvarado Montalvo Guillermo Iván. Buenos días, presente, licenciado. Vaya. Bueno, Sonia Lisek Rivera Rivas. No está. Vaya, no está. Palomeque Beltrán Carla. No está tampoco. No. Vaya, entonces falta Francisco Antonio Meléndez, Sonia Lisek Rivera Rivas y Palomeque Beltrán Carla. Faltan, no están. Vaya, entonces vamos a iniciar son las 7:44.
¿Cómo es? 7:59. Inicie. Buenos días, licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 10 y mi nombre es Paola María Rosa Chavarría, el cual nos tocó hablar sobre los tipos de sucesiones. Voy a empezar hablando sobre la sucesión. Esta es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones que deja una persona al fallecer para que se dé el respectivo seguimiento a todos los trámites legales y tributarios pendientes hasta la fecha de aceptación de herencia. Entonces, en otras palabras, ¿qué podemos decir sobre la sucesión? Una sucesión es el proceso de transmisión de los bienes de una persona fallecida a otra que está en vida. La sucesión es el proceso de transmisión de los bienes de una persona fallecida, como decía anteriormente. Entonces existen dos tipos de sucesiones, que es la sucesión intestamentaria, que es la regulada por la ley porque la persona que falleció no hizo un testamento. Esto podría ir hasta en contra de la voluntad del difunto a la hora de hacer aceptaciones de herencia por parte de personas que sí están en vida. Se debe acudir con un notario, ¿verdad? Para poder acceder a estos bienes, ¿verdad? Si los posibles herederos son mayores de edad y todos están de acuerdo, el notario se encargará de llevar el procedimiento. Si los posibles herederos no son mayores de edad o no están de acuerdo, deberán llevar un proceso ante un juez familiar competente. Ahora bien, la sucesión testamentaria. Esta sucesión es la que reconoce los deseos de la persona fallecida porque los describe en su testamento. En este caso, deberá ir con un notario para que se encargue de buscar el testamento y realice los trámites necesarios para la transmisión de los bienes. O sea, se da cuando el fallecido expresa su voluntad por medio de un testamento a quienes quiere él que hereden sus bienes. Ahora bien, ¿cuál es la principal diferencia entre ambas sucesiones? Es que si uno posee testamento y si el otro no. Entonces, podemos decir que la principal causal para poder suceder es que el causante haya fallecido previamente. En cuanto al Código Civil, podemos encontrar todo lo relativo a la ordenación del testamento en general y de las sucesiones a partir del artículo 996 de este código. Con respecto a la apertura de la sucesión, esta se abre al momento de fallecer la persona en su último domicilio. Si existen menores de edad con derecho a suceder, la sucesión solo puede abrirse ante el juez del último domicilio del causante. Mediante demanda hecha por personas interesadas, quienes pueden pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo llave y sello hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios. Si entre los herederos hay un menor de edad, la sucesión solo puede abrirse ante un juez. Pero si los herederos son mayores de edad, pueden abrirse ante notario, igualmente ante un juez. Todo lo anterior con base legal lo podemos encontrar en los artículos 956 y 1146 del Código Civil. Ahora bien, cuando se trata de la sucesión intestada, los jueces y notarios están en la obligación de informar a la Corte Suprema de Justicia sobre la apertura del proceso de aceptación de herencia seguido ante alguno de ellos y solicitarán a la Corte que se les informe si hay otro proceso de aceptación abierto previamente. Las formas de aceptar herencia en la sucesión intestada son por derecho personal en el que se sucede de forma directa o de forma indirecta, que es por derecho de representación. Llamados a la sucesión pueden ser los hijos del padre, la madre, el cónyuge y, en su caso, el conviviente. Como número 2, los abuelos y demás ascendientes, los nietos y el padre que reconoció voluntariamente a su hijo.
Como tercer punto, los hermanos. Como cuarto, los sobrinos. Como quinto, los tíos. Sexto, los primos hermanos. Y por último, la Universidad del Salvador y los hospitales. Y para un extranjero que fallece dentro o fuera del territorio de El Salvador y sus herederos son salvadoreños, el proceso a realizar es igual al de un salvadoreño. Los bienes del extranjero fallecido otorgados a sus sucesores salvadoreños se hará tomando en cuenta los bienes existentes en El Salvador y los existentes en otro país. Y para la sucesión testada, el testamento es el acto de una sola persona legalmente capaz y hábil para la facultad de testar y que ésta sea indelegable. Los que no pueden testar son los menores de edad, los dementes, el que hace testamento en estado de ebriedad y quien de palabra o por escrito no puede expresar su voluntad claramente. Asimismo, el testamento en que haya intervenido error, fuerza o dolo será nulo. Ahora bien, un ejemplo de testamento declarado nulo puede ser el caso de que mi padre, antes de haber fallecido en sus momentos de agonía, yo lo hubiese obligado a ponerme en su testamento, con la condición que si él me adhería a él, yo seguiría cuidándolo en su enfermedad. En ese momento se puede declarar nulo el testamento. De igual manera, cabe recalcar que la virtud que tiene la sucesión testada es que el asignatario puede repudiar esta herencia que conlleva derechos y obligaciones que el sucesor tenía en vida. Y sobre los indignos de suceder está el homicida del causante o quien no lo salvó pudiéndolo hacer, el que atentó contra la vida de los parientes del causante, el cónyuge o consanguíneo dentro del cuarto grado, que en la locura o indigencia del causante no lo socorrió pudiendo hacerlo, el que está en el testamento por la fuerza o dolo y el que dolosamente haya detenido u ocultado el testamento. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que partiendo de los antecedentes, cabe mencionar que son estos los que han dado paso al tema de sucesiones, ya que tiene sus raíces en el derecho romano, que establecía que los bienes de una persona estaban comprendidos como bienes materiales y deudas, y que al fallecer la persona, los acreedores tenían derecho al pago de dichas deudas a través de los herederos. La última voluntad del difunto prevalecía a través del testamento, siendo que en la legislación salvadoreña también prevalecen estos aspectos. La sucesión es una figura muy importante, ya que es uno de los sujetos pasivos contemplados en diferentes normativas, con derechos y obligaciones, por lo que se debe de ser de interés por su trascendencia. La sucesión es muy compleja, por lo que se vuelve indispensable adquirir conocimientos profundos sobre los procesos involucrados en ella, la forma de operar, sus efectos y consecuencias legales y conocer cómo se abre y finaliza este proceso. De igual manera, al recopilar y estudiar todo lo relativo a las sucesiones, se debe estudiar bien la información jurídica y tributaria que se refiere al tema de este, ya que este establece que la sucesión es una figura con derechos y obligaciones tanto en el área civil a nivel institucional como en el área de tributos como sujeto pasivo. En El Salvador, las diligencias en la apertura de la sucesión inician en el área civil mediante juez o notario, ya sea que la sucesión sea testada o intestada. Si los trámites de la sucesión son llevados por un notario, el proceso es más ágil que en el juzgado de lo civil. Todo depende de la particularidad del caso, por lo que se hace necesario que los familiares del fallecido conozcan en qué caso los trámites pueden llevarse a cabo por vía notarial y en qué caso por vía judicial. También se hace necesario que la administración tributaria dé a conocer de forma específica a los contribuyentes y a sus familiares de la importancia de conocer todos los trámites que se llevan a cabo en las sucesiones
y de los problemas que pueden acontecer en el futuro por la falta de atención a estos procesos, ya que en muchas ocasiones los familiares del contribuyente fallecido inician la sucesión únicamente en lo civil, sin informar a la administración tributaria del deceso. Y como consecuencia de esto, los familiares con derecho de aceptación de herencia pueden hacerse acreedores de multa o sanciones. O la administración tributaria puede dejar de percibir el impuesto por no encontrar a quien responsabilizar del incumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas de este. Entonces, concluimos, en que los interesados en dar seguimiento a la sucesión, cuando no conocen los procedimientos a seguir, se aboquen primeramente a los profesionales en jurisprudencia, siendo ellos quienes se encargan del proceso para llevar a cabo las diligencias que sean necesarias para iniciar y finalizar una sucesión en el área civil. Solamente. No se escucha, licenciado. 7:55 son en este momento. 7:55. Faltan 5 minutos. Vaya, vamos a ver. Quiero ver. Vaya. Permítame, solo estoy aquí viendo una cuestión. Entonces, brevemente, alguien que me diga cuáles son los tipos de sucesión y que me los explique brevemente. Que no sea usted, por supuesto, sino que del grupo. Bueno, no responden entonces. Buenos días, Ajá. licenciado. Con respecto a su pregunta, así a modo de resumen, pues las clases de sucesiones, como la compañera había dicho, tenemos los que son las sucesiones por causa de muerte, que es cuando el fallecido establece, digamos, en forma de su última voluntad en el testamento, y en la sucesión testada es cuando la sucesión hereditaria pues tiene su causa y esa causa es el fallecimiento. Y en la sucesión intestada o ad intestado, pues respecto a todo lo que conlleva con los bienes del fallecido. Y en la sucesión testamentaria, pues es la voluntad del causante en el testamento, lo cual pues es unilateral. Bueno, entonces, gracias. Solo el próximo miércoles tenemos el parcial, ¿verdad? Para el parcial, ustedes deben de leer el material que se ha subido en clase desde la clase del 20 de agosto hasta la última clase. Deben de leerlo tranquilamente, deben de entenderlo, porque son casitos. Hoy han pedido pues, que deben de ser casos de aplicación práctica. Entonces no es de memoria. Entonces lean todo lo que es el derecho de representación, el de transmisión, el derecho de transmisión. Lean sucesión intestada, sucesión testamentaria, los comurientes, que eso no los evalué la vez pasada. Lean todo el material que está subido en el aula virtual. Léanlo pausadamente, tranquilamente, de tal manera que entiendan, que se entienda, porque no va a ser cuestiones de memoria, ¿verdad? Sino que van a ser casitos de aplicación. Y si ustedes tienen claridad, bueno, estas exposiciones les han servido de mucho. Y si ustedes tienen claridad sobre o comprenden
sobre el derecho de sucesión, ad intestato, testamentaria, el derecho de representación, el derecho de transmisión, el derecho de opción, ¿verdad? No van a tener ningún problema en el examen. Es decir, que no va a ser un examen teórico, sino que va a ser un examen práctico. Pero tampoco es una cuestión del otro mundo. Es decir, si usted conoce lo elemental, no va a salir mal. No sé si tienen alguna consulta. Los grupos que no han puesto carátula ahí en la presentación, háganme el favor de enviarme la carátula. Porque para yo saber quiénes han participado y quiénes no han. Porque si no, el que no aparece en la carátula significa que no ha participado. Entonces no le voy a poner nota formativa. ¿Alguien levanta la mano? Yo tenía dos, bueno, que decir dos pases. En primera, soy del grupo número 9 y tuve problemas en Sí, decir ya vi, ya le puse ahí. La segunda es con forma parcial, siempre va a ser En que el nos aula van a virtual. 4 No, horas. no va a ser oral. No va a ser oral, va a ser en el aula virtual. Así No, como me se ha refiero venido. que Ajá. nos van a dar el tiempo que nos daban, o sea que Los 90 podíamos hacer minutos. 4 horas, pero siempre con la hora de clase. Sí, los 90 minutos y 4 horas, como ha sido siempre. Solo que no va a ser teórico. Ajá, Guerrero, Pérez. Sí, buenos días. Le mandé un correo solamente para Sí, que... sí, ya hice el trámite, Es que miren, yo les pido a ustedes de favor que cuando yo les digo voy a publicar notas, que revisen inmediatamente, porque miren, esto del examen oral fue o sea, para mí, porque yo ahí tenía que llenar la rúbrica, entonces, inmediatamente díganme, porque así yo inmediatamente hago el trámite. ¿Alguien más? Aparicio Licenciado, soy Mejía. del grupo 8. ¿Sí? No sé si me toman en Pérez. cuenta para la asistencia. Sí. Sí, ya le dije que sí. O sea, lo que pasa es que cuando ustedes hablan como por el tiempo, yo escucho y anoto. No es necesario que yo le responda porque por el tiempo. Ajá, ¿quién más? ¿Quién más está ahí? ¿Quién más está? Buenos días. ¿Sí? A mí no me aparece nota, ¿Quién es? Aparece Mejía. Stanley. Sí, usted no se examinó, solo tendría derecho a las actividades, pero fíjese que no han habilitado todavía las notas de actividades. Pero en todo caso, vamos a verificar ahí los que, porque también hay otra persona que me ha